anteriores clases, en el anterior parcial, de cómo están subdivididos los mares. Uno de esas categorías de cómo están subdivididas, una de esas categorías de cómo están subdivididos los mares era el mar territorial. Y la Convemar nos establecía que el Ecuador tiene 12 millas de mar territorial, desde su línea base, desde sus costas. Entonces ahí contamos 12 millas de mar territorial. ¿Qué efectos tiene el mar territorial? En modo de repaso, ¿qué efectos tiene el mar territorial respecto a las otras zonas de los que ustedes estudiaron para el primer parcial? ¿Cómo ustedes lo diferencian de la zona contigua y zona económica exclusiva? Porque hay una particularidad que nos denota eso. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Era donde se podía realizar pesca. Muy bien. Pesca. También el Estado, en cambio, tiene plenos derechos sobre esa jurisdicción, esas 12 millas. ¿Qué quiere decir pleno derecho? Aquí hay que demarcar dos aspectos que son importantes. En el derecho del mar se tiene el principio de libre de paso inocente, el derecho de paso inocente, que va de la mano con el de la libre navegación. Entonces, este derecho de paso inocente te da la potestad de que tú puedas navegar libremente por los mares o el libre tránsito de los mares. Pero en el mar territorial ya se crea una excepción a esa regla general. En el mar territorial el Estado tiene el derecho de reservarse una cuestión que es muy importante, que alguna vez lo hemos escuchado, el derecho me reservo el derecho a admisión. Es decir, el Estado puede decidir si entras o no entras a su territorio. ¿Por qué? Porque un buque puede entrar al territorio por tres puntos. Tienes un contrato con una naviera, con un puerto y vienes a dejar algún producto, es decir, en un container, algún producto, o o simplemente estás navegando y necesitas, no se denomina hidratarte de algún hidrocarburo o recargar alguno de estos hidrocarburos para que puedas seguir navegando, ¿no? Esa es otra de las premisas por las cuales tendrías que pasar por el Estado ecuatoriano. O tienes algún contrato con una naviera o tienes un contrato con alguna empresa, un contrato civil mercantil, o simplemente estás navegando o eres un buque que vas a hacer algún tipo de actividad. Tienes que decirle al Estado, voy a pasar por aquí. Y el Estado establecerá si pasas o no pasas. Luego viene la zona contigua, que es esa zona previa en la cual el Estado te dice, mira, estas son las leyes que se deben cumplir en este país, en el ámbito marítimo. Y si considera que es un peligro para la soberanía ecuatoriana, no te dejará entrar el Estado, sino pasas a realizar esa actividad o a recargar combustible. Esa era la frase que me había olvidado. O recargar combustible o algún tipo de hidrocarburo. O también puede ser un buque que lleva crudo de petróleo de un país a otro, de estos puertos. También hay una razón. En cambio, viene la zona contigua, que ya la habíamos visto, en modo de repaso. Zona contigua es después de las 12 millas de mar territorial, luego viene la zona económica exclusiva. Ya esta zona es más amplia, llega hasta 200 millas. Hay unos países que tienen hasta 188, otros hasta 200 millas, como es el caso de Ecuador. Los Ahora, resultados. ahora, en la zona económica exclusiva es donde encontramos recursos marinos, peces, hay corales. Aquí normalmente no se encuentra gas natural y crudo de petróleo. Eso más suele pasar en la plataforma continental. Aquí la zona económica exclusiva es como de pesca esta zona. Aquí sí los buques internacionales tienen libre tránsito, ejercitan su derecho a libre tránsito y al paso inocente. Pero aquí hay ciertos derechos, que esto debe quedar claro porque vamos a hacer una actividad. ¿Qué pasa aquí? Yo como Estado, como buque extranjero, tengo derecho a navegar. ¿Puedo pescar aquí? No.
¿Puedo extraer los recursos? No, al menos que el Estado ecuatoriano me dé una concesión. O para pescar, que estamos en este momento en la zona económica exclusiva, y si hay petróleo en la zona económica exclusiva, pues el Estado va a querer aprovecharlo. Y si no tiene la tecnología, no tiene el material, el recurso, ¿qué va a tener que hacer el Estado para poder aprovechar ese recurso? En caso de El que no, contrato. Convenio Como con... empeñarlo, abogado, como empeñarlo. no, una Contrato con otros concesión. países. ¿Expropiarle, doctor, o no? No, no, no. Si en la zona económica exclusiva hay petróleo y el Ecuador no tiene los recursos, no tiene la tecnología, no tiene el material, va a tener que dar una concesión a alguna transnacional, a una empresa que tenga esa tecnología, esos mecanismos para extraer el crudo de petróleo. Contrata, Permitirle, en otro caso sería permitirle a otra empresa, a una empresa ¿sí? transnacional. Usted Pero, extrae, doctor, una pregunta, y de ahí, una vez que el Ecuador le permita, digamos, que hablemos del Ecuador, le permita a una transnacional, igual la transnacional se tiene que llevar un tanto por ciento. ¿Cuánto sería ese tanto porcentaje, más o ya menos? eso ya lo determina a través de los contratos. Depende. Ok. Hay varias formas, varias formas. Hay ocasiones en que al momento de hacer la contratación, como en ciertos gobiernos hicieron, les dicen, ustedes extraen crudo de petróleo y el contrato se va a establecer de la siguiente manera. Un porcentaje queda para el Estado ecuatoriano, otra para la transnacional, igual nos tiene que pagar lo que extrae, pero un porcentaje de lo que se genera de las ganancias para el Estado ecuatoriano. Hay otras ocasiones que hemos negociado un pequeño porcentaje, hay otras ocasiones que hemos negociado un mejor porcentaje para el Estado ecuatoriano, ya depende cómo se lo establezca. Y también hay tipos de contrato que comprometes el crudo de petróleo que vas a sacar, puedes comprometer, miren, de aquí hasta el 2050, no nos vayamos tan lejos, hasta el 2030, pues en este año se proyectó, se sacaron 100 barriles de petróleo o de gas natural. Entonces, hagamos el cálculo, miren, digamos, se sacaron 200. El próximo año van a haber 200. Entonces ya hacemos un cálculo y la transnacional o te dan el dinero por adelantado y ya comprometes el petróleo que tienes, que vas a sacar en los próximos años. ¿Y qué pasa si sacas menos o el precio del petróleo baja o sube en esos años? Todo eso se realiza ahí las negociaciones correspondientes. Pero fuera de ese ámbito, aquí lo que nos interesa es que zona económica exclusiva normalmente hay peces, hay recursos marinos, pero también puede haber crudo de petróleo, porque estamos en los mares, en cualquier parte puede haber. Y si hay aquí, ¿el Estado le puede dar la concesión o no a una transnacional que se dedica a eso, a extraer gas natural o crudo? Por supuesto que sí. Si no tenemos esas empresas acá, o Petroecuador, un ejemplo, no está en la capacidad para realizar eso, contrata, le da la concesión a una transnacional para que haga ese trabajo por nosotros y ahí el rédito pues es para el Estado ecuatoriano y ese transnacional, como lo establezcan en la negociación. Pero vamos al punto clave, que esos recursos son prioritarios para el Estado ecuatoriano. Entonces, si el Estado ecuatoriano quiere dar la concesión, lo dará. Pero ¿qué tiene que hacer el Estado ecuatoriano en el momento de dar la concesión? O si para pesca tenemos un excedente y el Estado ecuatoriano le dice a Bolivia, Bolivia, ustedes que no tienen mar y requieren recursos, ustedes quieren pescar, bueno, les doy una concesión para que pesquen tanto porcentaje. O en este caso, si hay petróleo, le dan la competencia, abren una licitación y bueno, en este caso, el Estado ecuatoriano contrataría a esa transnacional para que realice esa actividad. Ahora, hay un punto clave aquí. ¿Qué tiene que hacer el Estado ecuatoriano al momento de darle la concesión para que realice esa actividad? Si van a realizar una actividad de extracción de petróleo. ¿Un concurso, doctor? Concurso, licitación, lo ganaron, pero aquí hay algo clave. Tiene que el Estado ecuatoriano, a través de las autoridades correspondientes, pedir que antes que se realice la extracción cumplan con los estándares ambientales, las mejores tecnologías. O sea, la licitación no la puede ganar una industria, una empresa que no tenga en pleno 2025, de acuerdo en el año que se dé, ¿no?
que no tenga la tecnología de punta, que tiene que cumplir con los estándares ambientales, con todo, porque son actividades riesgosas. Eso también hay que tener en cuenta. Pero bueno, no nos compliquemos aquí. Zona económica exclusiva, el Estado ecuatoriano tiene plenos derechos de todos sus recursos. ¿Cuál es la única diferencia con el mar territorial? Es que acá no le podemos decir a los buques que no naveguen. ¿Pueden navegar? Simplemente. Acá sí le podemos decir. Y ahí el resto es igual que el mar territorial, la zona económica exclusiva, porque tenemos plenos derechos de todos los recursos, renovables y no renovables. Es la única diferencia que yo puedo establecer. Si hay alguna otra que no me haya percatado, pues no creo, pero es la única que yo diferencio. El libre tránsito que hay aquí. En el mar territorial no hay libre tránsito, el Estado te puede decir no navegues por aquí. Acá sí puedes navegar. ¿Qué otra cosa se puede hacer aquí y en la plataforma continental? Tendidos de cable submarino. Pero hay que terminar. Se extiende hasta 200 millas, no se complique. De la línea base, ustedes pueden medir 200 millas. Pero si miden tenemos 12 de mar territorial, 12 más de zona contigua, si quieren medir desde la zona contigua, el límite que ya está 24, solo son 188 hacia adelante. Y ahí, o hacia adelante puede llegar hasta 200. Más de eso no puede haber. O lo calculan más fácil, línea base de las costas hacia adelante 200 millas. Ahora viene otro punto clave que también es parecido el de la plataforma continental de la zona económica exclusiva, es lo mismo, solo que acá ya no hay tantos recursos, tantos peces, sí hay, pero no como acá, como en la zona económica exclusiva, pero acá hay más, como ven en la imagen, hay gas natural y crudo de petróleo, que sí se puede encontrar en la zona económica exclusiva. Sí se encuentran recursos, pero más se encuentran acá. Es como, yo les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo en otro ámbito. Eh, en la Amazonía llueve más. En la Amazonía 100% llueve más, mucho más que acá en Salinas. Salinas tiene que ser un invierno, pero bien fuerte, para que realmente llueva. Sí llueve, pero no nos inundamos como otras provincias. O en la Amazonía llueve siempre. Es otro tipo de clima. Así más o menos podemos utilizar esa comparativa entre la zona económica exclusiva. Sí hay gas natural, crudo de petróleo, pero más se encuentra en esta acá. Acá, ¿los buques pueden navegar libremente? Sí, sí pueden navegar. Pero tenemos igual prioridad respecto a los recursos, tanto de gas natural, crudo de petróleo. Entonces, ustedes tienen que delimitar. ¿Cómo yo calculo la plataforma continental? Porque yo hago imaginariamente, estas las costas ecuatorianas, 12 millas, mar territorial. 12 millas más, zona contigua. 188, hasta aquí yo puedo medir hasta acá 200 o hasta aquí 200. Desde aquí hasta acá serían 188. Para no complicarnos, desde esta línea base hasta acá 200 millas. Esta es nuestra zona económica exclusiva. Zona económica exclusiva. Esta es mar territorial, zona contigua, y aquí viene la plataforma continental, 150 millas, no nos compliquemos desde esta línea, hasta acá, plataforma continental. Luego viene ya el alta mar, que es el resto. Ahora, punto clave aquí, tanto aquí como aquí, y como todas estas zonas, el Estado tiene pleno derecho sobre sus recursos. Aquí es la única zona donde puedes impedir el paso de los buques, acá navegan libremente. En estas dos zonas pueden tender el cable submarino que lleva el Internet de país a país. En estas dos. Acá no puede extender el cable submarino en nuestro mar territorial. A partir de la zona contigua hacia adelante se puede tender el cable submarino. Entonces ya pueden evidenciar pues esa subdivisión. Denme un momento, voy a dejar de compartir. Vamos ahora a la ley de navegación.
Por si acaso, estimados estudiantes, ¿todos están inscritos en el Congreso? Sí, Sí, abogado. Yo Eso sí, lo estoy doctor. yo sí, abogado. Muy bien, Sí, abogado. sería bueno que se inscriban, todavía hay tiempo, se puede hasta el martes, porque el evento va a ser miércoles, jueves y viernes, y los estudiantes que no asistan al Congreso, ya se está elaborando un protocolo que se hace con los estudiantes y después se van a tener que hacer actividades, no solo conmigo, sino con el profesor del miércoles, les va a tener que dejar tareas solo a los que no asistieron al Congreso. Los del jueves les van a tener que dejar tareas sí o sí obligatoriamente, y los del viernes. Entonces, yo digo, no, para que no se compliquen, mejor asistan al Congreso, va a estar muy, muy interesante, van a haber ponentes nacionales e internacionales, la mayoría de sus profesores van a participar, van a haber temáticas muy buenas. Y los que no se hayan inscrito, todavía hay tiempo, abrieron el plazo, están cordialmente invitados y tendrían un cartón que establecería de que ustedes asistieron a un congreso de 40 horas. Muy bien. Algo más que les voy a decir del congreso. Van a tener 40 horas. Los que no puedan asistir presencial van a poder conectarse desde Zoom. Y el día, el día jueves, en la jornada de la tarde, es el único día que va a ser presencial, el resto va a ser virtual. Y van a poder, pues, acudir al evento que va a ser muy interesante. Muy bien, continuemos. Están a tiempo todavía. Si desean, yo le puedo pasar a la presidenta la forma, el paso a paso, cómo se pueden inscribir los que faltan, los interesados. Ah, ya, y los Doctor, que, doctor, y una los- pregunta. dígame. Era cancelar $10, ¿no? No, no Sí, 20 o 10 era. no, no, 10 por los 10. 3 días. Gracias, doctor. Mi presidenta, hágame una lista de los que se han inscrito para yo les voy a dar unos puntos en el examen a los que ya estén inscritos y a los que se inscriban. O voy a pensar si ahí hacemos la exoneración o no, pero si se van a inscribir todos, hacemos la exoneración del... Mejor la exoneración, Ya, doctor. pero todos tienen que estar inscritos. Todos, absolutamente todos. Si hace falta uno, perdemos la exoneración. Eso ayuda a los Sí, con que... apuro. Solo Compañeros, ayuda a los Ya que... compañeros, pónganse las pilas los que no se han inscrito. Yo creo que Solo, todos vamos a participar todos, doctor. solo ayuda a los que, ¿cómo se llama? A los que se inscriban, pues, ¿no? Pero si se inscriben todos, ahí sí ya no me dejan de otra. Pues, a ver, tiene una pregunta, Doctor, Miguel. perdón que le interrumpa, doctor. Usted dijo que 2 días van a ser virtuales y solo uno va a ser presencial, ¿verdad? En el presencial es obligatorio estar ahí, ¿verdad? Mire, no, los que no puedan, va a haber un día que es presencial, que es el jueves en la tarde, de 1 a 5. ¿Ah? Los que no puedan presencial van a poder verlo por Zoom. Y ustedes se han de preguntar, pero profesor, ¿cuál es la diferencia entre los que no se inscriben, que de alguna manera van a conseguir un ejemplo del enlace para poder verlo, pero la diferencia va a ser de que los que sí pagaron van a recibir su capacitación de 40 horas, que si algún momento postulan para algún trabajo les va a servir porque eso piden, tener capacitaciones en área profesional que serían de 40 horas. Esa va a ser la diferencia. Y si hay algún Estimado ponente aquí, dígame. profesor, muy buenas tardes. Mil disculpas interrumpirle, de verdad. ¿Hasta qué día hay plazo para inscribirse? En teoría era hasta hoy, pero creo que sí van a abrir el plazo hasta el lunes. Sí, Sería máximo hasta lunes, entonces. ajá. Ya, listo, profesor. Muchas gracias. Disculpe molestarle. No, no, no es ninguna molestia. Miguel, Ángel. Abogado, buenas tardes, compañeros. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo se puede acreditar los $10? El lunes. O sea, en fin de semana, entre sábado y domingo, sí lo puedo hacer. Sí, se pueden inscribir con, si desean le paso a la presidenta el paso a paso para que se inscriban, es fácil. Sí, sí. Otra pregunta, si de pronto el día presencial que no puedo ir, sí lo puedo escuchar virtualmente. 100%, virtualmente lo puede hacer. Ok, abogado, tan amable, Sí gracias. nos pasó la presidenta el paso a paso, abogado. Ya,
Muy bien. Abogado, disculpe, en mi caso yo sí me inscribí todo, pero recién hoy en mi trabajo me pasaron el dato de que por 3 semanas viajamos a Quito. Yo ya no podría asistir. ¿Quién nos pasaría el link para conectarnos vía Zoom? Les llegaría un QR al correo de cada día que vayan participando, vayan habiendo las ponencias. No se preocupen. Ok, gracias. Arnoldo Franco, no, perdón, Arnold Franco me está rayando la pared, la pizarra. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Yo les decía que las zonas marítimas están subdivididas. Mar territorial es la única que el Estado tiene la capacidad de decirte a los otros buques no pasan o sí pasan. ¿Qué pasa si un buque tiene esa propulsión es a propulsión nuclear? Es muy peligroso, el Estado puede decirle no puede pasar por aquí, porque las repercusiones si le llegase a pasar algo a ese buque serían incalculables, irreparables. Pero en la zona económica exclusiva, en la zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental, todos pueden navegar. Y el Estado le puede dar a cualquier transnacional un contrato para, con palabras más sencillas, un contrato para que puedan explotar el petróleo o pescar, con la autorización del Estado. Es la diferencia. De ahí el resto tenemos plenos derechos. Podemos hacer investigación, conservación, dejar el petróleo bajo tierra y el gas natural bajo tierra. Muy bien. Ahora sí, bajo esa premisa, nosotros tenemos la ley de navegación que tiene varios principios, varios artículos. Entre ellos están los principios del derecho del mar. Tenemos el primero, preservación de la vida humana en el mar. ¿Cuál es la finalidad de esta? Salvaguardar la vida humana en el mar de las personas, porque en el mar hay varias actividades que se pueden realizar, tanto de las personas que van en los buques petroleros, en los buques que se dedican a la pesca, en los buques que se dedican al turismo. ¿Recuerdan cuando algún momento, no sé si han visto, que si uno en Galápagos quiere irse de isla a isla, tiene que contratar un barco, un bote, un yate, una lancha? Pero todos esos barcos deben tener las condiciones necesarias para que la vida de las personas esté a salvo. En ciertos casos no se da y miren lo que pasó hace un año, 2 años, murieron varias personas porque el buque le falló el motor, algo pasó al buque y varias personas se ahogaron porque ese barco naufragó. Asimismo, hay buques que se dedican al turismo, pues, a llevar personas de un lugar a otro, los famosos cruceros. Ahí hay reglas que cumplir, tienen permisos que sacar, tienen que salvaguardar la vida de los turistas que quieren realizar ese tipo de actividades. A eso se refiere preservar la vida humana en el mar. Conservación. En todos los actos derivados del ámbito de esta ley deberá tenerse en cuenta la preservación del medio ambiente marino, tanto en las medidas preventivas como en los actos que ejerza la autoridad marítima para el control de los espacios acuáticos. Aquí vienen dos principios que son importantísimos, el de precaución y el de prevención. Precaución, miren, para diferenciarlos está la certeza científica o evidencia científica. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo tengo la certeza científica, yo aplico el de prevención. ¿Cuándo yo suelo tener la certeza científica? En el derecho del mar. Cuando yo me enfoco en las actividades petroleras o de gas natural, es decir, las industrias que se dedican a extraer gas natural del mar o crudo de petróleo, todos sabemos que esas actividades son peligrosas. Y como son peligrosas, el Estado ecuatoriano tiene que remitirse y apegarse a este punto acá, a este principio 4, porque sabemos que científicamente esa actividad es peligrosa. No es lo mismo administrar un vivero, que el riesgo es mínimo, a este tipo de actividades. No es lo mismo trasladar crudo de petróleo, no extraerlo, sino ya trasladarlo, que hay buques que se dedican a eso, que pescar artesanalmente, que tiene su implicación, que tiene también sus riesgos, pero no es lo mismo, ¿no? El grado de daño es abismal. El Estado tiene que aplicar el principio de prevención. El de precaución, cuando yo
yo lo aplico cuando hay una actividad que científicamente no se ha demostrado si es peligrosa o no. Ahí yo aplico el de precaución. O cuando no me cumplen algún requisito, todo. Van de la mano el de prevención con el precaución. Deben tenerlo en cuenta porque les va a servir estos principios para que ustedes puedan hacer la actividad que está en la plataforma. Por eso digo, prestar atención. ¿Dónde refuerzan el de prevención y de precaución? Y el de desarrollo sostenible, que lo voy a explicar. En el Código Orgánico del Ambiente, nosotros tenemos, ahí están mejor explicados, tienen está mejor desarrollado. O sea, ¿qué nos dice aquí el de precaución? Dice, en caso de falta de información técnica y científica sobre los impactos o daños que una actividad humana pueda causar a los espacios acuáticos o a sus componentes, las autoridades competentes negarán la autorización para la realización de dichas autoridades, cuando hay falta de información técnica y científica. Pero si ustedes leen el Código Orgánico del Ambiente, está mejor explicado, aunque también aquí, cuando hay falta de información técnica y científica, las autoridades competentes negarán la autorización para la realización de dichas actividades. Es decir, se hace un análisis y se determina que un crucero no puede, o sea, se prevé, se presume que el motor no funciona. O se han hecho los estudios y corre el riesgo de que la vida humana, las personas que estén en ese crucero, les pueda pasar algo si navegan más de 300 millas porque necesita hacerse algún, o ese crucero ya cumplió su vida útil. Entonces no puede salir de aquí, del puerto, hasta que se solucione esa situación. Fuera del derecho del mar, yo tengo otro ejemplo que me parece más fácil explicar. Miren, hay animales, como las vacas, que suelen ser importadas, caballos. Hay varias especies que el Estado ecuatoriano suele importarlas, traerlas de otro país. Pero resulta que, digamos que el Ecuador quiere esas vacas, esas res de, de Japón, de China, de Guayú, las que vienen de esa provincia, que son muy buenas. Pues resulta que a esa ciudad la declararon en alerta roja porque hay una enfermedad que tienen esas vacas, esas res. Entonces, ¿qué hace el Estado ecuatoriano? Miren, ahí posiblemente ya vienen infectadas. No puede, se prohíbe la importación de ese producto. ¿O qué sucede si es que se presume que o aquí en el Ecuador hay una fiebre aftosa que tienen las vacas? ¿Qué hacen? Se crea un programa de vacunación para garantizar que la soberanía alimentaria, perdón. Esa es la situación. Por eso es importante el de precaución. Remontémonos al COVID. Cuando explotó esto del COVID, ¿qué implementó el Ministerio de Salud Pública? Que no lo hizo de manera adecuada, obviamente. Pusieron a varios funcionarios en los aeropuertos para que hagan un control y determinen si es que hay un posible pasajero, persona que viene con con el COVID, esté infectada, no pueda entrar y esté en cuarentena, pero bueno, no se ejerció un buen control. Pero la finalidad era que no ingresen las personas que estén con ese virus y no contagien a las demás personas. ¿En base a qué? El principio de precaución, porque nadie sabe qué personas tenía el virus. Asimismo, pasa con los animales, con algún producto que pueda causar un daño a las personas, o algún producto que pueda causar contaminación dentro de los mares. Por eso está el principio de precaución. Hay otro ejemplo. ¿Han escuchado de las semillas transgénicas? ¿Cuál, doctor? Semillas transgénicas. No, Son, abogado. No, son semillas genéticamente modificadas. ¿Qué beneficios tienen estas? Que, bueno, son de una sola vida, pero para que entiendan más o menos de qué van las semillas transgénicas, yo les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero cultivar un producto de la sierra acá en la costa? ¿Me va a dar así como se da en la sierra, acá en la no, No, costa?
No, No Y se al puede. revés, era no lo permite. si un producto de No, la costa yo lo quiero cultivar en la sierra, ¿me da o no me da? no. Tampoco. Ya, entonces, por eso se crearon las semillas transgénicas, son semillas genéticamente modificadas. Yo las puedo usar tanto en la costa y en la sierra y me producen al 100%, porque ya están modificadas. Pero científicamente no se ha logrado determinar si causan cáncer o no esas semillas de esos productos, pues no, los productos transgénicos. Por eso tenemos en los centros comerciales un cuadradito, una tabla, un semáforo, tabla informativa, más que semáforo, tabla informativa que te dice, ¿contiene transgénico? No. Ya depende de cada ciudadano. El que quiere comer con transgénico, lo hace. El que no quiere, el que quiere cuidar su salud, no come con transgénicos. Pero ahí está la tabla informativa. Te dice qué productos tiene. Ya depende de cada uno. ¿Por qué? Porque no se ha logrado determinar científicamente si es que causan cáncer o no esos productos. No es como uno ya sabe, si va a comprar un cigarrillo, uno ya sabe qué produce el cigarrillo o el alcohol. Ya está demostrado científicamente. Entonces, ¿qué hace la autoridad respecto al cigarrillo y al alcohol? Toma medidas necesarias. Les ponen esos cuadros, dice esto mata, causa tal, 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 tal. Hay medidas. Es prohibido para los jóvenes de los menores de edad, etcétera, etcétera. Y te dan ahí la tabla informativa y te dice qué te puede pasar. Pero acá, igual en el principio en las semillas no hay una certeza científica. Entonces, ¿qué hace el Estado? Prohíbe el cultivo de las semillas transgénicas. ¿En dónde? En las tierras del Ecuador, porque también tienen ciertos efectos negativos respecto a las semillas nativas y a las tierras. Suelen decir que las semillas transgénicas desertifican nuestros suelos. Desertificar es, ¿sí saben qué es desertificar los suelos? O sea, dejarlos improductivos. Eso es un efecto secundario de las semillas transgénicas. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado aplica el principio de precaución y está prohibido el cultivo de semillas transgénicas, o sea, sembrar semillas transgénicas en el Ecuador. ¿A través de qué lo hace? A través del principio de precaución, porque no existe la certeza científica. ¿Qué hizo Perú con el principio de precaución? Aplicó una moratoria de 10 años, estableció a través de un mecanismo, a través del principio de precaución, dijeron, tenemos 10 años los peruanos para hacer investigación científica y determinar si producen mal o no las semillas transgénicas en este país. Entonces, tienen 10 años para hacer investigación. Después de los 10 años determinarán si se permite o no, pero por el momento está prohibido el cultivo de semillas transgénicas en las tierras peruanas. Acá no, porque tenemos el artículo 401 que habla que está prohibido el cultivo, cultivar, sembrar semillas transgénicas en el Ecuador. No sé si ahí ya les quedó claro el principio de precaución. ¿Cómo yo lo diferencio con el de prevención? Es porque este yo lo aplico más cuando hay ya actividades conocidas que son riesgosas. Igual el Estado tiene que pedirte todos los permisos estándares ambientales. El de prevención es diferente al de precaución porque acá ya el riesgo ya es conocido. Actividades petroleras, mineras, metalúrgicas, todas las actividades peligrosas. Ahí el Estado te pide que cumplas con los requisitos para que pueda funcionar. Así. ¿Quedó clara la diferencia entre los dos? Porque van a tener que aplicar cuando vean el video que está en la plataforma que van a hacer. Alexandra Cornejo, con sus propias palabras. Precaución es como cuidar el medio o sea, por ejemplo, en el área del mar, tratar de cuidar que no se llegue a contaminar podría ser con cosas que dañen el ambiente como digamos, cosas que pasen como fuerte, petróleo, qué sé yo, que no se riegue, no sé. Pero la prevención trata de cuidar el daño ambiental, o sea, también no permitir Ahí me el- dejó
Me dejó confundido porque pienso que son lo mismo. No, a ver, la precaución, por ejemplo, usted nos decía de la semilla transgénica. En el comisariato se compra una naranja grande, Transgénica. sin pepas. Entonces, ese es lo que se está, el que quiere comer, la come, dice usted ya. Pero él ya yo cuido mi salud. Si quiero comerla, la compro y si no, no consumo. O sea, ahí estoy cuidando, precaución, cuidar mi propia salud. Ahí nos trata también de cuidar el ambiente. Entiendo yo, ya. Y la prevención también habla de cuidar en el daño al ambiente, como por ejemplo no se ríen ciertos líquidos en el mar. No sé. Otro estudiante que quiera parcialmente bien, Alexandra, pero el ejemplo de los transgénicos era para que entiendan lo peligrosa que era esas semillas y por lo peligrosa que es el Estado actúa, porque no hay una evidencia Abo- científica. Perdón, abogado, según lo que yo entiendo, precaución sería como que actuar en el momento del suceso, por ejemplo, de algún fenómeno, evitar yo salir lastimado en el momento. Pero lo que sería prevención sería, por ejemplo, evitar que, que se dé ese fenómeno. Por ejemplo, si hablamos del derrame de petróleo, precaución sería, entiendo yo, eh, proteger el mar, hacer una limpieza rápida, actuar de manera inmediata. Pero en cambio, prevención sería antes de que suceda eso, por ejemplo, cambiar válvulas, evitar de que el acontecimiento suceda. Ya, vamos con José Palma, ya les digo. Muy amable, doctor. Bueno, allí mismo dice, o dice precaución, dicen falta de conocimiento de información técnica. Muchas veces se permite actividad sin primero tener el análisis técnico, los resultados técnicos del experto, del perito, si se podría realizar o no, o cómo o hasta qué nivel se podría realizar una actividad dentro del lugar indicado. Esa sería una precaución, doctor. Muy bien. Yo les pongo un ejemplo que es actual. Espero transmitirlo de manera correcta. Y ahí sí podemos establecer el prevención y precaución. ¿Han escuchado de los vape? Todos conocen los vape, los cigarrillos eléctricos. ¿Sí? Correcto. Sí, Los abogado. vapes. Ya. Cuando recién salieron y no habían todos los estudios científicos, técnicos adecuados, todo el mundo decía, la panacea, salió la solución a- al problema que había del tabaco, que todo el mundo fumaba el cigarrillo y Consumo. el cigarrillo causa cáncer, entonces todo el mundo pensaba que el vape era como que un cigarrillo, pero solo no tenía nicotina, solo tenía un vapor. Entonces ustedes veían a jóvenes estadounidenses o de Inglaterra, menores de edad, de 15 12 11 fumando el vape pensando que no causaba ningún tipo de problema. Pero no le digo ahorita, porque, perdón, no lo digo en el 2025, sino yo hablo del 2008, 7, 2009, 2010, que ya salieron los primeros prototipos. 2011, 2012 ya comenzó a desarrollarse más. Entonces, como no había evidencia científica como tal, todo el mundo fumaba el vape pensando que no pasaba nada o que no tenía nicotina. Pero ya los estados comenzaron a alarmarse y dijeron, a ver, un momento, vamos a comenzar a establecer restricciones. ¿Por qué? Porque no hay la evidencia científica que establezca si es que causa cáncer o no ese aparato. Porque ya, si lo comparamos con el cigarrillo, ya hay la evidencia científica y ya el consumidor sabe que el cigarrillo, cuáles son los efectos. Entonces, con el tema del cigarrillo, el Estado tiene sus restricciones. Es decir, para importar algún cigarrillo, importar, digo, traerlo de un país a otro, el, el empresario tiene que cumplir con ciertas normas, con ciertos estándares, permisos, todo, y los cumple, puedes exhibir tu producto, pero ¿cuál es la diferencia?
que tienes que ponerle a tu producto el logo, qué es lo que causa o no. Pero con el vape no había eso. Todo el mundo pensaba que no pasaba nada. No había la evidencia científica. Hasta que se hizo la evidencia científica, se investigó. Entonces, mientras se hacía la evidencia científica, ¿qué hacían los estados? Prohibieron el uso de ese aparato, porque no había la certeza científica, no se sabía si era bueno o no era bueno o no era malo, si los menores de edad podían usarlo o no. Entonces, ¿qué hicieron las autoridades de los estados? Prohibieron las importaciones, prohibieron todo, hasta que ya se logró demostrar que tenía nicotina, que era hasta más peligroso que el cigarrillo. Ya las presentaciones del vape ya tenían las mismas imágenes que las del cigarrillo. Prohibido para los menores de edad, y en ciertos países es prohibido la venta en los establecimientos, en los locales, porque es peligroso para la salud pública. En ciertos estados se prohibió, en ciertos países se prohibió la venta total por la nocividad que causa. Ahí vemos dos medidas. Con el cigarrillo no te lo han prohibido, pero tienes que cumplir ciertos estándares. Acá, mientras estaba logrando determinar, es como una medicina. La medicina, estamos en el COVID, ¿no? Y si yo les pregunto a ustedes, si no hubiéramos estado en el COVID-19, no hubiera pasado, pero se hubieran creado estas inyecciones para combatir estas gripes, estas enfermedades. ¿Ustedes se hubieran vacunado sabiendo lo que salían las noticias, que decían que una causa trombosis, la otra puede causar los coágulos en la sangre? No habían todavía los estudios científicos, pero como estamos viviendo una situación pero de súper emergencia, no nos quedaba de otra. Coágulos en la sangre o morirnos por esa gripe. Esos casos son excepcionales, pero si quitamos de la ecuación el COVID, no hubieran dejado que la Pfizer ni la AstraZeneca salgan al mercado sin unos estudios científicos, por el principio de precaución, porque tiene que haber una certeza científica. No vamos a probar prueba error para ver si funciona, o si le da trombosis funciona, o si no le da trombosis a la gente no funciona. Tiene que una medicina salir cuando esté 100% probada. Por eso yo les pregunto, si con toda esa información de las noticias y si sacamos de la ecuación al COVID, ¿ustedes se hubieran puesto la Pfizer o la AstraZeneca? ¿Sí o no? No. Igual el Estado tampoco lo hubiera permitido, porque No. no habían los estudios todavía pertinentes. Ahora trasladémonos acá a temas ambientales. Lo mismo, si no hay evidencia científica de que esa actividad es beneficiosa o peligrosa o va a causar daño, el Estado toma alguna medida y dice, no se puede aquí, párame esta actividad. Evita un daño potencial. ¿Por qué? Porque o no tiene los permisos, o quiere hacer una actividad que puede causar daño, o quieren traer un ejemplo, traigamos un producto de otro país. No puede entrar al Ecuador mientras no se hagan los estudios necesarios. Ah, yo quiero traer banano ecuatoriano banano brasileño acá, y tienen una plaga en este momento ellos. No pueden traer producto hasta que se logre fumigar, determinar y precaución, aplicamos la precaución, porque hay ese desconocimiento. En cambio, el de prevención, yo lo aplico cuando en cambio hay certeza científica, cuando hay certidumbre científica, cuando yo sé, y era lo que les decía, ¿no? Aunque podemos, déjenme ver aquí, creo que también tengo, en un momento. En todo caso, en las dos actúa el Estado, cuando hay certeza científica o cuando no hay. Ahí quedó un poco más claro el tema de prevención y precaución. Sí, abogado. Más el de prevención yo lo utilizo para pedirle permisos de funcionamiento, permisos a las personas que realicen actividades peligrosas. En eso se enfoca más el de prevención, de pedirle a una empresa que cumpla, deme sus requisitos, todo. Es como que una persona quiera conducir. ¿Qué tengo que hacer yo como agente de tránsito? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué le tengo que pedir a ese? Licencia. La licencia. La documentación habilitante. Que es la licencia de conducir. Si no tiene licencia de conducir, ¿qué hago yo como agente? No puede circular.
por el Ya lo principio lleva de detenido. prevención. Eso. ¿Y quién regula eso, abogado, en este caso? ¿Quién pide esos permisos? Ministerio ¿Quién de es el Ambiente. encargado? Ministerio de Ambiente. Ministerio de Ambiente es la autoridad ambiental nacional en el Ecuador. Por ejemplo, aquí en Salinas, en la chocolatera, hay unos señores con chaleco café. Ellos son los encargados de estar velando por la seguridad del ambiente en esa parte. Claro, porque es un área protegida. Ellos dicen no entran perros, no entran tal. ¿Por qué no entran perros a la lobería? Porque hay Porque perros acuáticos. no, porque las heces fecales de los perros causan una enfermedad en los animales que están ahí, es decir, las tortugas, los marinos, ahí es zona de anidamiento, causan un problema, es las heces fecales de estos animales. Para no tener problemas, es lo que aplican la restricción, porque hay un conocimiento previo, certeza científica de lo que causa esas heces fecales. Ahora sí, aquí tengo el Código Orgánico del Ambiente, van a poder ver qué nos dice, pues, ¿no? Cuando hagan la tarea, la actividad, van a tener presente esto también. Déjenme ampliar esto para que puedan ver. Miren. Me confirma si pueden ver la pantalla bien o les amplío un poquito más. Sí, abogado, sí se ve. Ya, miren. Sí se ve. Precaución. Cuando no exista certeza científica sobre el impacto o daño que supone para el ambiente alguna acción o omisión. ¿Qué puede ser eso? Las semillas transgénicas. ¿Qué puede ser eso? No tener certeza científica si es que una especie que viene acá al Ecuador está con alguna enfermedad, algún moquillo, todo, no deja entrar al país para cuidar el ambiente, para cuidar la soberanía alimentaria. Si no existiera la certeza científica de que el vape causa mal o no, yo no puedo como Estado ecuatoriano permitir que se vendan en las perchas. El Estado, a través de sus autoridades competentes, adoptará medidas eficaces y oportunas destinadas a evitar, reducir, mitigar o cesar la afectación. Este principio reforzará el de prevención. En cambio, el de prevención, ¿cuál es la diferencia? Es cuando existe una certidumbre o certeza científica. Dice, prevención, cuando exista certeza o certidumbre científica sobre el impacto o daño ambiental que pueda generar un activo o producto, el Estado, a través de sus autoridades competentes, exigirá a quien promueva el cumplimiento de disposiciones, normas, procedimientos y medidas. Acá más es para las empresas, industrias que van a operar, tengo que pedirles permiso. Acá cuando yo no tengo certeza científica en cambio, que he puesto varios ejemplos. Regresemos a la ley de navegación. ¿Alguna duda entre prevención y precaución? Todo claro, doctor. Desarrollo sostenible. Y si vieron que el Código Orgánico del Ambiente dice se complementan el de prevención con precaución. ¿Qué sucede si el Ecuador quiere importar carne de cerdo de otro país, pero resulta que vemos en las noticias y esa carne de cerdo no es óptima porque te puede causar un derrame cerebral, qué sé yo, o el bichito ese que se te mete al cerebro, todo? ¿Qué hace el Estado? El Estado prohíbe la importación porque no puede poner en riesgo la seguridad alimentaria de los ecuatorianos, 100%. Y por ende le pide a la autoridad de una te aplica el de precaución y el de prevención. Precaución por no tener la certeza científica si esos animales vienen con ese virus o no. Y de paso le pide los permisos a la industria, a la exportadora. Muy bien, importadora, perdón. Muy bien. Desarrollo sostenible. ¿Qué nos dice en cambio el desarrollo sostenible?
Todas las actividades que se lleven a cabo en los espacios acuáticos velarán por el desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes y futuras. ¿Qué quiere decir esto? El desarrollo sostenible, en palabras sencillas, es cuidar los recursos actuales para que las futuras generaciones puedan disfrutarlos. Es decir, desarrollo sostenible, en otras palabras, cuidemos nuestras playas para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir bañándose en nuestras playas. Cuidemos los mares para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan comer pescado como nosotros lo hacemos sin ningún problema. Y no que tengan el riesgo de que voy a comer pescado, pero está contaminado por mercurio y si como pescado me muero. Entonces no se va a poder comer pescado por ese, por ese, por ese problema. Eso es, desarrollo sostenible. Cuidar los recursos de esta generación o utilizarlo, pero de manera responsable, para que las futuras generaciones puedan disfrutarlo. Código orgánico del ambiente lo tienen más desarrollado de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo yo aplico el desarrollo sostenible en esta materia? Pidiendo permisos ambientales, implementando planes, programas y proyectos ambientales por parte del Estado para cuidar los mares, porque los mares están llenos de microplásticos, todas estas cuestiones. Desarrollo sostenible, otro ejemplo, los voy a poner, que pasó en la vida real. Dos padres de familia en su lecho de muerte le dicen al hermano mayor, te dejo $20,000 para tu hermano menor. Para cuando te dejo 20,000 a ti como hermano mayor para que te eduques bien. Y 20,000 para tu hermano menor para cuando vaya a la universidad pueda educarse. No se los deja ahora, sino cuando vaya a la universidad. Eso le dijeron los padres antes de morir a este hermano mayor. Resulta que ese hermano menor termina ya la primaria, secundaria y va a la universidad. Y le dice, hermano, mis tías me dicen que mis padres en el lecho de muerte te dejaron a ti $20,000 para que puedas, para que me los des para poder educarme en la universidad. Y el hermano mayor le dice, me los gasté. Y el hermano menor vio que el hermano mayor viajaba, iba a la playa, etcétera, etcétera. Les voy a preguntar a ustedes, pero moralmente, ¿qué les parece esa conducta? Moralmente, no jurídicamente, porque ahí me van a salir. Y el testamento, no, moralmente, ¿qué les parece esa situación? Inapropiada, doctor. Inapropiada, Inapropiado, injusto y justo. falta de... Sí, muy injusto, porque falta de respeto hacia la memoria de los padres que le dijeron algo. ¿Qué más? Otro estudiante, falta otro Incorrecta ante la honra de lo que Falta le... de valores, abogado. falta una. Esa es la más importante. Irresponsable, porque el hermano mayor, ¿qué tuvo que hacer con esos recursos, con ese dinero? Solo guardarlo, tenerlo Debe guardado. haber respetado porque no porque era era de algo que Cumplir lo no, que decía de pronto el no le testamento. correspondía. Más que el testamento, cumplir lo que decían los padres. Guárdale ese presupuesto para cuando tu hermano menor vaya a la universidad. No lo hizo. Es una irresponsabilidad por parte del hermano mayor. Asimismo, para que ustedes puedan entender el concepto de desarrollo sostenible, nosotros, las futuras generaciones, esta presente generación, nosotros somos ese hermano mayor, que tenemos que cuidar los recursos naturales, los árboles, los mares. Nosotros tenemos que tratar de cuidar lo más posible. ¿Para qué? Para que ese hermano menor o las futuras generaciones que son nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir disfrutando de los océanos, de los ecosistemas, que puedan seguir haciendo su vida normal, sin ningún problema, saliendo a trotar y no como otros países que usan mascarillas, pero no por el COVID, sino porque los niveles de polución en el aire están muy contaminados, las PM2, partículas de moléculas, y que tengan que usar mascarilla, ¿no? Eso no se quiere, sino que nosotros, esta generación, tenemos que ser ese hermano mayor que cuida esos recursos para que las futuras generaciones puedan tener, así como en el ejemplo que les puse. Eso es desarrollo sostenible. ¿Dónde lo profundizan más? En el Código Orgánico del Ambiente, que hay cuatro elementos que componen al desarrollo sostenible: económico, social, ambiental y cultural. A través ustedes dicen, pero ¿cómo aplico el desarrollo sostenible, profesor? Está bien, bonito lo que usted dice de cuidar los recursos de manera responsable para que las futuras generaciones puedan disfrutarlos. Pero ¿cómo lo hago? Un ejemplo, a través del ambiental. Tenemos a Petroecuador,
aquí en la península, la refinería. Ellos generan dinero que va al presupuesto general del Estado, pero a través del elemento ambiental, yo le exijo a Petroecuador que dentro de sus predios alrededor de la refinería siembre o reforeste árboles. ¿Cómo yo le exijo eso? A través del elemento ambiental, que todos sus procedimientos sean más amigables con el medio ambiente, lo más que se pueda. El económico, ¿cómo yo le exijo a través del elemento económico que se cumpla el desarrollo sostenible a Petro? Que de lo que se genera, un porcentaje va al presupuesto en general del Estado, pero otro debería quedarse acá en la península. Y así, económico, social, ambiental. A través de esos tres elementos yo puedo exigirle como autoridad a la transnacional que cumpla, o a la empresa nacional o extranjera. De eso se trata el desarrollo sostenible. ¿Dónde encuentran esos tres elementos? En el Código Orgánico del Ambiente. Celeridad. En cambio, la celeridad es los actos en el ejercicio de la potestad pública relacionadas a las actividades marítimas sean ágiles, eficientes, transparentes y oportunos. Es decir, no vas a dejar en el puerto de Guayaquil 2 años, 1 año, 6 meses a un buque que tiene que simplemente entrar y salir por algún tipo de actividad. La celeridad es la rapidez. Coordinación y corresponsabilidad va de la mano con la celeridad. Seguridad jurídica es que nuestras normas sean claras, no sean ambiguas, para que no haya ningún tipo de problema. Proporcionalidad, que las sanciones contempladas en esta ley no contravengan los instrumentos internacionales. Tenemos estándares que nos dice la Convemar, cuáles son las responsabilidades del Estado, todo. ¿Qué nos dice un ejemplo de la Convemar? Respecto a la proporcionalidad, les voy a poner un ejemplo. La Convemar nos dice que el Ecuador tiene derecho a 12 millas de mar territorial. En nuestra normativa, y también qué nos dice respecto a la zona económica exclusiva, que nuestros recursos podemos cuidarlos, podemos explotar nuestros recursos marítimos, sí, está bien, pero respecto a qué nos dice la Convemar respecto al derecho de paso inocente o libre tránsito en la zona económica exclusiva. ¿Qué nos dice la Convemar ahí, en la zona económica exclusiva? ¿Los buques extranjeros pueden circular libremente en la zona económica exclusiva, sí o no? No. Zona económica exclusiva, no digo mar territorial, donde están las 12 millas. Sí pueden. Sí Sí se puede. puede, Sin hacer ningún daño ni... solo navegar, muy bien. Pero ¿qué pasa si el Estado ecuatoriano a través de la ley de navegación dice nadie puede circular, ningún buque extranjero puede circular en la zona económica exclusiva, que son las 188 millas? Está contraviniendo los tratados internacionales, está contraviniendo la Convemar. Entonces a eso se refiere la proporcionalidad. O si una sanción que te establezca la Convemar no puede ser contraria esa sanción, o una sanción que esté aquí en la ley de navegación no puede ser contraria a lo que establezca la Convemar. Deben tener los mismos Doctor, estándares. Dígame. una pregunta. Usted dijo algo muy importante dentro de la zona contigua, ¿no? Y la Ujú. zona económica exclusiva. ¿Qué pasa? Eso le iba a preguntar adelante con los dibujitos. ¿Qué pasa si como Estado, digo, no me conviene que estos barcos estén aquí, aunque usted dijo ahorita que nos iríamos contra los tratados internacionales, Ujú. pero yo como autoridad, como presidente, puedo decir, bueno, están dentro de las millas, pero puedo prohibir la entrada o el paso. eh, no digo que son un velero que está pasando y viene a cargar, no, de buques o barcos específicamente, puedo prohibir esa entrada a pesar de que ellos tienen ese derecho sin ¿Pero que a me dónde? dañen a la zónica, donde usted dijo, dentro de Zona las económica 188 exclusiva. millas. Ya, zona económica Ajá, exclusiva. No podemos. sí, la No zona podemos. contigua. No se puede prohibir. No se puede prohibir el tránsito a la zona económica exclusiva ni a la zona contigua. A la que sí podemos prohibir como Estado ecuatoriano De los 12 millas. en el mar territorial, sí. Ahí sí podemos decirle, sabe que usted no puede pasar. Porque, ¿qué sucedería si Pero ¿y si me siento afectado así como Venezuela, un ejemplo? Ellos, bueno, a lo mejor los americanos están, no sé a cuántas millas, tendría que averiguar, pues no, pero claro, ellos se es sienten que afectados. los americanos están
fuera de las 200, fuera de la soberanía venezolana, es decir, no están dentro del mar territorial. Ellos ahorita pueden estar tranquilamente en la zona económica exclusiva de Venezuela, dentro en el perfil de las 200, 188, 150 millas. Es más, hay videos que se ven que desde las Islas Margaritas se pueden a los buques estadounidenses, porque sí pueden estar navegando libremente. Por eso ellos están en el Caribe haciendo patrullajes y estableciendo pues un control hacia los buques que llevan droga. Gracias, doctor. Pero como Estado, si yo soy un país miembro de la CONVEMAR, si yo soy un país miembro de la CONVEMAR, yo tengo 12 millas. Pero si no soy un país de la CONVEMAR, tengo 200 millas de mar territorial. Ahí sí yo puedo ejercer mi derecho a, a exigir de que entren o no entren dentro de mis 200 millas de mar. Porque ahí sí tendría, Ahí sí. ahí sí. Entonces, tiene que determinar usted, y es facilito, ahí en la página de las Naciones Unidas se establece. Investigue si Venezuela es un país, uno de los estados que ha ratificado la CONVEMAR. Si encuentran información que dice, Estado es un país miembro y ha ratificado la CONVEMAR, ahí ya solo tendría 12 millas. Pero si no es parte de la CONVEMAR, no es un estado miembro de la CONVEMAR, porque usted ve, ponga Convención de las Naciones Unidas y les dice los países que son miembros de la CONVEMAR, ahí va a poder percatarse. Y depende de eso se hace también el análisis. Dice que no es miembro, doctor, Ya, en Google. entonces, si no es miembro, Tiene sus 200 millas tiene sus y 200 puede millas, prohibir el paso. puede prohibir, no puede pasar hasta las 200 millas. Fuera de las 200 pueden navegar libremente. Bueno, vamos a continuar. Ya. Igual hay que leer la Constitución de Venezuela para establecer también ciertos aspectos respecto a cómo están subdivididos el mar. Muy bien. Me comprometo a la próxima clase a traerles toda la información correspondiente. Si efectivamente Venezuela pertenece o no a la CONVEMAR y cómo están subdivididos sus mares. Ahí podemos hacer ese análisis. Muy bien. Continuamos con el tema este de los principios. Proporcionalidad. Nos habíamos quedado hasta aquí. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. De Argentina, de Chile, de eso sí tengo certeza, de Perú también, de Colombia también, pero de Venezuela no realmente, porque hay ciertos regímenes que depende del presidente que tengan, desconocen o no a las Naciones Unidas. Si ustedes me preguntan por España, lo tengo claro, pero por Corea del Norte, no, Rusia, no, y Venezuela son los tres casos que en este caso son un poco
hay que investigar a profundidad. O en este caso Venezuela por el régimen que tiene. Muy bien. En ciertos casos desconocen a veces a las Naciones Unidas. Ese es un problema. Proporcionalidad. Ya les dije el tema de la proporcionalidad. Responsabilidad objetiva por daños al ambiente. Este principio es el más importante. Por eso les mandé la lectura pasada. Antes de que realicen la actividad, van a ver el video, obviamente, pero antes que realicen la tarea, denle una leída de nuevo a la lectura de la responsabilidad objetiva. Por lo menos las primeras partes. Hay una parte que dice exactamente de qué va la responsabilidad objetiva, aunque lo voy a explicar. La responsabilidad objetiva por daños al ambiente dice los actores en los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirán la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado y de mantener un sistema de control ambiental. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la responsabilidad ambiental? Ya lo vamos a leer en el Código Orgánico del Ambiente, que está mejor detallado. Deme un momento. La responsabilidad ambiental es una figura que es muy... Perdón, un momento. Muy bien, he vuelto. Muy bien, lo que les decía era que la responsabilidad objetiva, por daños al ambiente, la responsabilidad objetiva es una figura muy radical. ¿Por qué digo radical? Porque tiene críticas, muchas críticas porque es por su finalidad, la que les digo. Es decir, normalmente en el derecho penal existe la responsabilidad subjetiva, que va de la mano con esto del garantismo penal. ¿Qué es esto de la responsabilidad subjetiva? Si yo he cometido algún acto ilícito, yo tengo varios, hay varias cuestiones que se deben cumplir en el derecho penal, es decir, el debido proceso y las garantías mínimas. Necesito un abogado, el parte debe hacerse de manera correcta, mi abogado tiene que demostrar, o la parte actora tiene que demostrar que yo soy culpable, la parte demandada tiene que demostrar mi culpabilidad o no, como tal, ¿no? O si soy culpable o no, si soy culpable o inocente. Y dentro de estas cuestiones, la responsabilidad objetiva va de la mano con esto del constitucionalismo, del garantismo penal. Es decir, a una persona tiene que demostrarse que es culpable para que se lo puedan determinar si es delincuente o no. Es decir, ustedes han visto en las noticias, cuando se agarra a un delincuente, dicen el presunto delincuente, el presunto asesino, el presunto infractor, los apellidos, todo eso va de la mano con la responsabilidad subjetiva. ¿Por qué? Porque en la época de los 90 había un exceso de fuerza por parte de las autoridades y hubieron muchos desaparecidos por estos regímenes de la época, pues no.
en Perú, Ecuador, en Chile, en ciertas dictaduras, a los delincuentes pues se les aplicaba mano fuerte, mano dura, pero en ese camino, en ese transitar, también, también salían afectadas las personas inocentes, estudiantes universitarios que salían a marchas, desaparecían. ¿O en manos de quién? De las autoridades. Entonces ahí viene este garantismo penal, responsabilidad subjetiva, tienes derecho a un abogado y ¿no? A que no te torturen, cuestiones así. Entonces eso va de la mano de la responsabilidad subjetiva. Hay dos elementos en la responsabilidad subjetiva, el dolo y la culpa, atenuantes, agravantes. Hay acciones que no fueron realizadas con esa intencionalidad y el juez te puede otorgar medidas sustitutivas, te puede eximir de responsabilidad, no te dan la pena completa, sino te reducen la pena. Todo eso va a la mano con la responsabilidad subjetiva. Pero en la responsabilidad objetiva se elimina esto del dolo y la culpa y la transnacional tiene que pagar o tiene que remediar el daño. Es decir, si se llega a derramar crudo de petróleo en los mares, no vamos a esperar un litigio de 30, 20 años, de 7 años, de 2 años, de 5 años, para determinar si fue con intención el derrame de petróleo que se dio o no, porque el ecosistema no puede esperar. O sea, ¿te dedicas a la actividad, a alguna actividad peligrosa? Tienes que responder sí o sí. No es que no fui yo, hubo un pequeño terremoto y se derramó petróleo y yo no respondo. No, no, tienes que responder porque estás dedicado a una actividad peligrosa. Básicamente eso nos dice la responsabilidad objetiva. Vamos al Código Orgánico del Ambiente. ¿Qué nos dice el Código Orgánico del Ambiente? Está mejor explicado el tema de la responsabilidad objetiva, aunque ustedes ya leyeron también un poco. El Estado. Ahora sí, el Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por sus daños o impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las normas y principios establecidos en este código. Perdón, es acá, responsabilidad objetiva, el artículo 11. De conformidad con los principios y garantías establecidos en esta Constitución, toda persona natural o jurídica que cause daño ambiental tendrá la responsabilidad objetiva, aunque no exista el dolo, culpa o negligencia. Es decir, esta figura es radical. Lo que busca es proteger los ecosistemas. Los operadores de las obras, proyectos, actividades deberán mantener un sistema de control ambiental permanente que implementarán todas las medidas necesarias para prevenir y evitar daños ambientales, especialmente a las actividades que generen mayor riesgo de causarlos. Por eso es importante el tema de la responsabilidad objetiva. Yo suelo poner otro ejemplo respecto a la responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva. Yo voy a ver a mi sobrino al colegio. Un ejemplo, el colegio UCSE. ¿Sí conocen que el colegio UCSE queda dentro de la UCSE, no? ¿Sí han ido a la UCSE alguna vez? ¿Sí ubican Sí, abogado. el puente Sí, peatonal? abogado. Sí. Ya. Resulta que yo voy a ver a mi sobrino y yo tengo el cinturón de seguridad, no he ingerido ni una gota de alcohol, respeto el semáforo y está en rojo y pasa verde. Al momento que pasa verde, yo inicio mi marcha y resulta que una persona X, en vez de subir el paso peatonal, el puente, corre rápidamente y avanza el carro y lo impacto a la persona X. Entonces ahí ya se genera un problema. Hubo una persona que falleció, estaba la gente de tránsito, las cámaras y todos los testigos. Otro escenario, voy a ver a mi sobrino, no tengo el cinturón de seguridad, ingerí media botella de whisky, no respeto el semáforo y esa misma persona X va a cruzar y yo le impacto. Entonces, en este caso, el juez en el escenario B me va a dar 20 años de prisión por homicidio, porque yo
había ingerido alcohol, etcétera, etcétera. En el primer caso, me van a dar 20 años por ese homicidio culposo. No, abogado, porque el estudiante pudo haber subido el puente y prefirió, él cometió la imprudencia de pasar la carretera. Entonces, ¿el juez qué va a hacer? El juez probablemente me dé un año o el juez me dicte medidas sustitutivas y tenga que ir a firmar al tribunal todos los meses. Porque ya es una cuestión que ya sale de las manos como tal. Pero todo eso analiza el juez. Eso se llama responsabilidad subjetiva. Tenemos todos los elementos. En el escenario B hay atenuantes, agravantes. Hay agravantes porque el conductor había ingerido alcohol. Ahí ya no tenía el cinturón de seguridad. No respetó el semáforo rojo. Estaba en rojo y cruzó el carro. Entonces, 20 años. Acá hay atenuantes. El juez determinará si te da un año, medio año, medidas sustitutivas. El juez lo determinará. Eso se llama responsabilidad subjetiva. En cambio, en la responsabilidad objetiva se omite el dolo, la culpa, que no fue con intención. Yo iba con el cinturón, yo respeté la luz roja, estaba en verde, yo no ingerí nada. No, tienes que responder, sí o sí. Pero esto, la responsabilidad objetiva más se da en temas. Aquí no importa si ibas con el cinturón, aquí no importa si manejabas suave, aquí no importa si ya cambió de rojo a verde y la persona X, en vez de subir el puente, cruzó y sucedió el acto. El escenario A, con la responsabilidad objetiva, tienes que responder sí o sí. Pero la responsabilidad objetiva se da en qué? En los delitos ambientales. 100%. ¿Por qué? Porque si se derrama crudo de petróleo, porque si me dedico a la actividad minera y se derramó metales pesados en el río que pueden generar contaminación, yo tengo que remediar sí o sí. ¿Es criticada esta responsabilidad objetiva? Sí. Dicen que vulnera el derecho a la defensa, pero en temas ambientales no se puede esperar. No podemos tener contaminada una playa hasta establecer de que no fue culpable la transnacional o el buque que lleva el crudo de un lugar a otro. No, se repara el ecosistema rápidamente. Muy bien. Entonces, bajo esa premisa ya tenemos establecidos estos principios. Ahora, vamos a ir a la plataforma de su aula virtual. En unidad 1 va a encontrar en esta última parte, esta aquí. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? Dice, visualice atentamente el video asignado. A continuación, elabora un argumento jurídico de al menos una carilla. Digo de al menos, no porque digo al menos una carilla, me va a decir el estudiante, profesor, es que yo solo puse una carilla. Pueden hacer 20, 40, 50 hojas, no hay problema. Digo, menos de eso no puede haber. Sobre el pasivo ambiental identificado, aplicando los principios del derecho del mar, establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Navegación, gestión de seguridad y protección marítima fluvial. También ustedes deben incluir la CONVEMAR, pues obviamente. El desarrollo del argumento debe incluir análisis legal sustentado en los principios del derecho del mar, reflexión crítica sobre las implicaciones del pasivo ambiental desde una perspectiva jurídica y determine qué zona marítima fue afectada. Ahora, aquí también incluye la ley, la CONVEMAR. Ya, revisar CONVEMAR también. Ahora, ¿qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se busca en este trabajo? Yo no quiero que ustedes en el trabajo, quiero que lo hagan en forma de ensayo. Aparte esta, hacerlo, voy a poner aquí, hacerlo en forma de ensayo.
y hacerlo en forma de ensayo. Ya, ahora, ¿qué busco yo, jóvenes? Yo no quiero que ustedes cojan un ejemplo del artículo 4 de la ley de navegación y solo cojan así, ¿no? El caso de contaminación tal, en un parrafito y pongan artículo 4, principio 1 o 2, no. Yo busco que del video que ustedes vean, vayan narrando, pues, ¿no? ¿Qué pasó? Y al momento que van narrando, van poniendo qué principio ha sido vulnerado y en la parte final, obviamente, pues qué zona marítima ha sido vulnerada, pero haciéndolo en forma de ensayo, no solo esqueléticamente. Es decir, les voy a poner un ejemplo. En la Amazonía ecuatoriana, el Estado ecuatoriano le otorgó una concesión a una transnacional y un ingeniero ambiental quiere ir al campo donde está la concesión a realizar un ejercicio de verificación si han cumplido con los estándares, si tienen los mecanismos, si tienen las maquinarias, toda la tecnología o no. Entonces no lo dejan entrar a ese ingeniero ambiental, por Petroecuador no lo dejó ingresar a ese campo donde se está realizando pues, la extracción de petróleo. Entonces, si yo veo eso en el video, digo, al ingeniero ambiental no lo dejaron ingresar al pozo petrolero a verificar si se respetan los niveles de contaminación de ruido, de aire, ¿no? O si tienen las mejores tecnologías. En este caso, se vulnera, así en forma de redacción, se vulnera el artículo 4 de la ley de navegación, el principio de desarrollo sostenible, porque el desarrollo sostenible implica que cuidemos los recursos actuales para que las futuras generaciones, y de ahí ustedes continúan. También se pudo observar, y qué pasó y qué principio ha sido vulnerado o no. ¿Estamos? En este caso, pues vamos a ver el video rápidamente. No es largo, es cortito, para que ustedes puedan absolver cualquier duda, pues, y puedan, no tengan ningún problema, pues no. A ver, veámoslo rápido para que no haya ninguna excusa de que quede algún Y tipo la de... British Petroleum continúa sin poder contener el desastre. Deme un momento, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Ahí, con sonido, porque compartir sonido es... Ahí sí. Atentos, solo dura 10 minutos. Desastre ecológico. Como una paradoja imprevisible, la gigantesca fuga de petróleo que amenaza con convertirse en el principal desastre ecológico mundial de las últimas décadas, acabó en menos de un mes con la anunciada política de Barack Obama de permitir nuevas perforaciones petroleras en las costas de los Estados Unidos, por primera vez en 30 años. So today we're announcing the expansion of offshore oil and gas exploration, but in ways that balance the need to harness domestic energy resources and the need to protect America's natural resources. Under the leadership of Secretary Salazar, we'll employ new technologies that reduce the impact of oil exploration. We'll protect areas that are vital to tourism, the environment, and our national security. And we'll be guided not by political ideology, but by scientific evidence. Obama intentaba utilizar su permisividad en materia petrolera como moneda de cambio para lograr el demorado debate en el Congreso de su proyecto de ley sobre el cambio climático. Días después, la realidad le jugaría una mala pasada. En la noche del 20 de abril de 2010, la plataforma Deepwater Horizon, administrada por la petrolera British Petroleum, explotó, matando a 11 personas. 48 horas más tarde, el pozo se hundió. Desde entonces, el derrame de crudo en las aguas del Golfo de México alcanza a 5.000 barriles diarios, lo que equivale a unos 800.000 litros.
Vista desde el aire, la marea negra ocupa unos 1000 kilómetros en forma irregular, rodeando las reservas de islas naturales frente a las costas de Luisiana, amenazando playas, refugios de vida natural y zonas de pesca en ese estado, en Florida, Alabama y Mississippi, pudiendo darle a unos 800.000 litros. Vista desde el aire, la marea negra ocupa unos 1000 kilómetros en forma irregular, rodeando las reservas de islas naturales frente a las costas de Luisiana, amenazando playas, refugios de vida natural y zonas de pesca en ese estado, en Florida, Alabama y Mississippi, pudiéndose extender también a México. Luego de recorrer la zona afectada y supervisar los esfuerzos de contención de la mancha de crudo, Obama aseguró que su gobierno no limitará esfuerzos y recursos para contener el derrame. El impacto que cualquier fuga de petróleo causa de manera inmediata es que crea una película sobre la superficie marina que impide la entrada de luz en el agua, afectando a especies como las algas que la necesitan para realizar la fotosíntesis. Luego tiene lugar una contaminación aguda que puede ocasionar la muerte de muchos organismos, ya que los compuestos del crudo son altamente contaminantes. A largo plazo, el derrame provoca daños en el sistema reproductivo y la alimentación de todas las especies que componen el ecosistema. En los derrames costeros también se ven afectadas actividades humanas, como la pesca y el turismo. Hasta ahora, los intentos por detener la fuga en el Golfo de México fueron vanos. Las plataformas están diseñadas con numerosos sistemas de seguridad para impedir accidentes como el ocurrido. Por razones aún desconocidas, estos dispositivos fallaron. Tras la explosión, las maniobras para contener los daños no surtieron efecto, como el intento de sumergir una gigantesca cúpula de acero y hormigón del tamaño de un edificio de 4 pisos de altura a 1500 metros con el objetivo de capturar y direccionar la pérdida. La opción actual consiste en cerrar el pozo con toneladas de lodo, residuos y cemento inyectados desde la superficie, sistema que no permitiría la futura extracción de petróleo, razón por la cual la compañía británica intentó evitarlo hasta último momento. Otra posibilidad en la que trabaja British Petroleum es la perforación de un nuevo pozo para aliviar la presión en las fugas actuales, redireccionando el crudo a una nueva plataforma. Operación que tiene un costo de $100 millones y puede tardar 3 meses. Otras alternativas que se están utilizando para evitar, en parte, las consecuencias de la catástrofe son los llamados skimmers, grandes embarcaciones que intentan absorber la mayor cantidad de petróleo de la superficie del mar. El despliegue de barreras contenedoras para acumular el combustible en zonas específicas y el incendio controlado de parte de la mancha. La British Petroleum, una de las empresas con mayor presencia en las perforaciones petrolíferas de Estados Unidos y América Latina, carga hasta ahora con los costos del desastre, pero las responsabilidades podrían ser compartidas por muchos otros. Otras 2 compañías están en la mira. La contratista Transocean, dueña de la plataforma y encargada de su manejo, así como Cameron International, la fabricante de los mecanismos de seguridad que no funcionaron correctamente. Durante una audiencia en el Senado estadounidense para determinar cuáles fueron los detonantes, las 3 compañías involucradas eludieron responsabilidades e intercambiaron acusaciones, dejando como conclusión que la catástrofe obedece a una cadena de errores técnicos y humanos, pero también políticos. CEO of Transocean, Stephen Newman, says in his testimony, and I quote, "We have no reason to believe that they were not operational. They were jointly tested by BP and Transocean personnel as specified on April 10th and 17th and found to be functional." This assertion seems to be contradicted by a document prepared by BP on April 27th, 1 week after the explosion. According to this document, and I quote, "The blown-out protector stack emergency systems are not typically tested once the BOP stack is on the seabed. What this means is that while some functions of the BOP may have been tested in the weeks before the explosion, the emergency systems, including the dead man's switch and the leaking emergency hydraulic system, were unlikely to have been tested." Básicamente, se puso en evidencia. No se olviden aquí, lo que está estableciendo el juez es principio de prevención o precaución. Ya tienen que determinar de acuerdo a las explicaciones que se han hecho.
Evidencia que la extracción de petróleo mediante plataformas marinas en los Estados Unidos es una actividad escasamente regulada. Obama no tuvo más remedio que admitir que los avances tecnológicos de la explotación petrolera aún no pueden prevenir ni dar respuesta a accidentes como este, cuyo impacto ambiental puede tardar un siglo en retrotraerse. Sin embargo, el factor más importante en la explicación del desastre podría ser la capacidad del lobby de British Petroleum, la empresa que anunció ganancias por más de 6.000 millones de dólares para el primer trimestre de 2010 y embolsó en todo 2009 unos 327.000 millones de dólares por sus actividades, es una de las más grandes que operan en Estados Unidos. Como señaló la periodista estadounidense Amy Goodman, BP gasta mucho dinero en influir en la política de Estados Unidos y sobre todo en la supervisión del cumplimiento de las normas, incidiendo directamente sobre los legisladores que deben aprobar las leyes de supervisión de la actividad. Como consecuencia inmediata, la Casa Blanca suspendió las futuras perforaciones costeras hasta que se investiguen las causas del accidente en el Golfo de México y se discutan nuevos controles y regulaciones más estrictas. Y hay un problema serio con este tema de la falta de controles y sobre todo cuando se trata de exploración en la plataforma submarina, porque recordemos que el petróleo está en vías de agotamiento, ya superó lo que se llama técnicamente su punto de peak oil, es decir, el máximo de producción posible y ya los nuevos descubrimientos que está habiendo no llegan a suplantar las reservas que se van agotando, Hace con lo tanto cual tiempo que escucho eso. la curva empieza a... No, pero ahora realmente ya se están comprobando estadísticamente que la curva de producción empieza a decaer, y de reservas sobre todo. Ahora, esto significa que las nuevas búsquedas cada vez más van a estar más orientadas a la búsqueda en el mar. Es decir, ya el petróleo en tierra, el petróleo continental se va agotando, empieza a buscar más en el mar. Y están avanzando obviamente las inversiones y la necesidad de las petroleras más rápido que lo que avanzan los controles de este tipo, los controles de seguridad. Fíjate vos este cruce de responsabilidades donde nadie termina haciéndose cargo y un accidente que, o sea, como no tampoco estaba previsto, ahora tampoco nadie sabe cómo resolverlo, cómo solucionar. Las soluciones que escuchamos en el informe que por otra parte especializó a nuestro jefe de producción, Francisco Alibrullo, en términos técnicos para traducir algunos de los informes. Indican soluciones realmente descabelladas, como hacer un nuevo pozo para tratar de evitar la presión en el que ya está perdiendo, digamos, son soluciones que realmente están lejos de resolver el problema. No, además la dependencia en nuestra vida cotidiana de todo lo que tiene que ver con el petróleo, y además que sigue siendo muy barato todavía, comparado con todo lo que implica una reconversión a nivel mundial. Y sigue siendo, Pedro, como recurso energético el principal, y que todavía las nuevas alternativas que se están creando no llegan a sustituirlo, no llegan a ser una solución para sustituirlo, ni la energía eólica, ni ningún otro tipo de energía. Es una oferta suficiente como para decir, bueno, en un futuro más o menos inmediato podrán reemplazar el petróleo. No hay sustitución para el petróleo. Y sigue siendo el negocio más rentable del planeta. Me hace acordar al libro que siempre recomiendo, La historia del petróleo, de Daniel Yergin, un libro de 1000 páginas que se lee fácil porque es un libro escrito por un periodista que cuenta toda la historia del descubrimiento hasta los golpes de Estado que organizaron las empresas petroleras. Páginas que se lee fácil porque es un libro del planeta. Me hace acordar al libro que siempre recomiendo, La historia del petróleo, de Daniel Yergin, un libro de 1000 páginas. ¿Alguien puede buscar ese libro? El nombre. Apunten el nombre del libro para ver si lo buscamos, a ver quién lo encuentra primero. A ver, voy a poner de nuevo. Que se lee fácil. Es un libro escrito por un... No hay sustitución para el petróleo. Y sigue siendo el negocio más rentable del planeta. Me hace acordar al libro que siempre recomiendo, La historia del petróleo, de Daniel Yergin, un libro de... Daniel Yergin, La historia del petróleo. Ponga ahí Daniel Yergin, PDF, y intenten buscarlo ahí en estos días, ¿ya? Muy bien, continuamos.
1000 páginas que se lee fácil porque es un libro escrito por un periodista que cuenta toda la historia desde el descubrimiento hasta los golpes de Estado que organizaron las empresas petroleras. O sea, el poder que tienen sigue siendo fabuloso. Sí, sí, muy buen libro, aparte, es cierto. Y este poder, como decía el informe, cómo influye sobre los gobiernos, y no solo sobre los gobiernos chicos, los gobiernos de países del tercer mundo, sino en gobiernos como Estados Unidos. Flor de problema tiene Estados Unidos, flor de problema tiene British Petroleum. Todavía no está claro cuál puede ser la solución o la salida de esto, pero flor de problema tenemos como sociedad mundial frente a este doble conflicto, ¿no? El tema del abastecimiento energético y el tema de la... Muy bien, estimados estudiantes. Pudieron ver el video, muy interesante. Entonces, me faltó ponerles algo ahí en las indicaciones. Ustedes van a investigar cómo están subdivididos los mares en Estados Unidos, porque lo tenemos claro: Chile, México, Chile, Ecuador, Perú, mar territorial, zona económica exclusiva, zona contigua, plataforma continental. Tenemos las diapositivas: 12 millas más, 188. Pero ¿cómo están subdivididos los mares en Estados Unidos? Para que ustedes puedan responder la última, que es: determine qué zona marítima fue afectada. ¿Ustedes escucharon la ciudad o el estado en el cual, donde se produjo el daño, que fue dentro de Estados Unidos, frente a las costas? Ahí ustedes van a determinar en qué zona, si fue en el mar territorial, porque se entiende que Estados Unidos tiene 200 millas de mar territorial. Si tiene 200, no va a poder ser en la zona económica exclusiva, ¿no? Pero bueno, determinen primero cómo están subdivididos los mares. Déjenme aquí acomodar esto. Abogado, pero para eso tendríamos que ver cómo está dividido los mar territorial de Estados Unidos. Claro, por eso, aquí les voy a poner: determinar cómo determinar cómo están subdivididos los mares o el mar. Ya miren, la pregunta queda así: determinar cómo está subdividido el mar en Estados Unidos. Pero ya entienden, ¿no?, a qué me refiero, cómo está subdividido. El Ecuador, mar territorial, tiene 12 millas. Zona contigua, 12 más. Zona económica exclusiva, 188. Plataforma continental, desde las 200 a 150 más. Todo eso lo tienen en la Comemar. Como Estados Unidos no es un país que reconoce la Comemar, ellos tienen otra subdivisión. Van a tener que investigar cómo está subdividido el mar en Estados Unidos. Y ahí ponen: determinen qué zona marítima fue afectada. Entonces, ¿qué se busca en este trabajo, estimados estudiantes? Miren, análisis legal sustentado de los principios. Es decir, ustedes, ¿cómo comenzó el video? Alguien que me narre rapidito. Y si tienen que ver el video 5 o 6 veces, por eso les dejo hasta el miércoles de la próxima semana que lo puedan desarrollar. Entonces, si ustedes tienen que ver un montón de veces el video de nuevo, lo van a hacer. Entonces, ¿cómo comienza el video? Con la El explotación presentación de El la, video ¿cómo se transcrito llama? describe el desastre provocado por la explosión y hundimiento de la plataforma de Deepwater Horizon, Macondo, ocurrido en Deepwater abril de Horizon. 2010 Ya. en Golfo de México. Ya, entonces, el Golfo de México, todo el Golfo de México está aledaño, pues, a las costas de Estados Unidos, todo. Entonces, tienen que también determinar algo que me olvidé decirles. ¿Qué vimos en el primer parcial? Derecho internacional. ¿Qué principios del derecho internacional fueron vulnerados? Es decir, ¿quién está siendo afectado directamente por este derrame de petróleo? México, ¿sí o no? Porque es un país que está pegadito a Estados Unidos. ¿Qué principios del derecho internacional han sido vulnerados? Que entra dentro, pues, el análisis
que lo que se pide, ¿no? Análisis legal sustentado en los principios del derecho del mar. Es el de contaminación transfronteriza, porque está afectado Estados Unidos, México, y el de soberanía también. Entonces, analizar esos dos. Ahí como que les voy dando el que vino a clases, pues lo acoge. El que no, no va a tener esa respuesta bien. ¿No? A ver, análisis y... Abogados serían entonces principio de precaución, principio de prevención, principio de responsabilidad y principio de cooperación Objetiva. internacional. El de desarrollo sostenible, el de preservar la vida humana en el mar. O sea, tiene que ir leyendo los principios de la ley de navegación y también darle una mirada a los principios del derecho internacional, porque también se ven afectados. Muy bien, entonces, ahí ya quedan las indicaciones. Déjenme proyectar para que puedan ver. Dice, el desarrollo del argumento debe incluir análisis legal sustentado en los principios del derecho del mar, que están en esa ley de navegación, y los principios del derecho internacional, que los vimos en primer parcial, reflexión crítica sobre las implicaciones del pasivo ambiental desde una perspectiva jurídica, determinar cómo está subdividido el mar en Estados Unidos, determine qué zona marítima fue afectada. Entonces, quiero que lo hagan en modo ensayo cuando vayan redactando, ¿no? Ya les voy a mostrar un ejemplo de lo que no, cómo no deben hacer el trabajo para que no se confundan. Les voy a mostrar cómo no se debe presentar el trabajo. Ensayo investigativo sería, doctor, ¿verdad? Ajá. Miren, les voy a proyectar uno, rapidito. Aquí un estudiante pone este párrafo y luego tal, pues tienes que hacer un análisis pequeño. Pongo el de conservación, pongo tal, pero voy a mostrarles otro, ¿ya? Para que vean cómo no, qué es lo que no se debe hacer. Miren. Miren este trabajo. Dice la explosión de la plataforma tal. Ahora, desde el punto de vista legal, se vulneró el artículo 4 de la ley de navegación, violó el principio de precaución porque la empresa continuó con la perforación, Personalmente considero que estos casos no demuestran cómo a veces los empresarios priorizan las ganancias antes del cuidado del mar. ¿Y dónde quedó el de desarrollo sostenible? ¿Dónde quedó el de mejores tecnologías? Bueno, el de desarrollo sostenible, el de prevención, precaución, el de responsabilidad objetiva, cómo están subdivididos los mares en Estados Unidos. No hizo nada, miren. Esto no se debe hacer. De esta forma de desarrollar, sí, ir estableciendo qué pasó y qué principio, qué derecho o qué principio ha sido vulnerado
pero solo puso uno aquí, miren, nada más. Miren este de acá. ¿Pueden ver? Sí, abogado. Miren, tiene 4 líneas aquí. Reflexión crítica, determine qué zona. No hizo nada de lo que se pidió. Tiene 0, 1. Listo, estimados estudiantes. Entonces, Profesor, disculpe, puede volver a poner los ejemplos. Gracias, si no moleste. estoy mostrándoles los ejemplos que están mal. Eso no quiero. Abogado, ¿y cuánto sería entonces por Ok, total? perdón, gracias. Todo eso que les estoy mostrando es lo que no quiero. Solo 2 párrafos. No, pues tienen que hacer el modo de desarrollo. Va poniendo la petrolera hizo tal, en tal. O sea, prácticamente transcripción de lo que pasó en el video, pero en las partes que, un ejemplo, frente a las costas de Mississippi se derramó crudo de petróleo, tal, tal. Ahí, ¿qué principio, qué derecho ha sido vulnerado? Cuando el Congreso de Estados Unidos se reunió y establecían de que no usaron o no se logró determinar los permisos, implementaron tecnología que no era, tal, tal, ¿qué principio de prevención o precaución? Va desarrollando. No se ha logrado, la petrolera ha ganado millones de dólares en esto, extrayendo crudo de petróleo, pero no ha remediado qué principios, qué derecho ha sido vulnerado. ¿Entienden? Van así desarrollando cronológicamente los acontecimientos y de cada hecho importante van poniendo qué principio del derecho de la ley de navegación ha sido vulnerado. ¿Entienden? Y yo voy revisando, voy a revisar trabajo por trabajo en la próxima clase que nos veamos. ¿Sí? La tarea es individual o grupal, disculpa. 100% individual. Gracias. Me parece bien. Muy bien. Sí, sí.